Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Dosis Semanal. Una semana realmente muy fuerte con discusiones políticas, discusiones económicas y discusiones financieras que puso, me parece, que de manifiesto la interna que hay con el gobierno nacional, los gobernadores, dentro del gobierno, una pelea feroz con la vicepresidenta Villarroel, el presidente, la ministra de Seguridad, tirándose con todo. Pero en el medio siempre son, digamos, la discusión, los jubilados, ¿no? En su enorme mayoría también está el tema de los ATN respecto de lo que le corresponde a los gobernadores, pero eso es una partecita. Acá lo grave me parece es que nos encontramos en el medio de el famoso superávit fiscal y el objetivo del gobierno y jubilaciones miserables que realmente algo tienen que hacerse con eso. Nos visita hoy un ex senador, humorista, talentoso, actor, amigo, el señor Nito Artaza, que nos va a ayudar a entender un poco, porque también hay muchas discusiones respecto de cómo se bajó a tabla, si se cumplió el reglamento, si no se cumplió el reglamento, si cumple con la nueva ley de financiamiento. También cada ley tiene que tener supuestamente el financiamiento de dónde va a salir. Bueno, hay muchas dudas y él seguramente también nos va a ayudar un poco respecto de eso. También vamos a hablar un poco de su obra, obra Hermanos en Llamas, que están acá muy cerquita de donde estamos nosotros, en Río Bamba y Corrientes, que ahora también vamos a estar hablando de eso. Y como siempre, y hoy más que nunca, la doctora Natalia Ponce de León, especialista en previsional, esperando mucho esta ley. Venimos hace muchos programas contando la necesidad de una moratoria para cantidad de jubilados que están esperando, que están angustiados, que no saben si se van a poder jubilar. Bueno, finalmente se aprobó la ley, hoy es ley. Hoy el aumento es ley, hoy la moratoria es ley. Y bueno, y ahora hay que ver qué sucede si se veta finalmente, como Milei ya salió a decir desde el jueves previo a la votación, el viernes y demás, sosteniendo esa posición. Muy bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gracias, Augusto? Augusto. Buenas tardes. No, ¿Cómo te muchas va? gracias a ustedes. Lo primero, Nito, vos fuiste senador hasta el 2015, si mal Sí, no hasta el recuerdo. 2015. Pero sos político, uno deja de ser político independientemente de las funciones o los cargos. Primero, una primera lectura. ¿Qué te parece la sanción de esta ley? ¿Te parece que es justa? ¿Te parece que es inoportuna? ¿Qué opinás? Y a mí me parece que justa. A mí me parece que ahí el Congreso comenzó a corregir y a tomar la agenda de la mayoría de la gente. Lo que está pasando con los discapacitados era muy injusto, con los de los jubilados también, y con las provincias. Nadie hablaba de federalismo. Las provincias tuvieron que salir a reclamar aporte del Tesoro Nacional, que uno puede discutir o no, pero en realidad le corresponde a las provincias. Nadie estaba defendiendo el federalismo. Yo creo sinceramente que los gobernadores se dieron cuenta de esto, los senadores y diputados también. No creo que le alcance para vetar al presidente, sinceramente, y me parece muy mal. Digo que son cosas para corregir, no puede ir solamente pensando en un sector, en los grandes empresarios y hablarles que las va a vetar y se ríe el presidente. Eso me pareció que es innecesario, realmente, que lo tendría que hacer con mucha responsabilidad, con dolor comunicarnos a los argentinos y decir, bueno, no puedo alcanzar a vetar esta ley. A mí me parece justa volver a haber encontrado la agenda del Congreso de la Nación más cerca de la gente. A ver, vamos pasando un poco en limpio, diste mucha información. Uno, hablabas de los ATN, los gobernadores lo que piden es que aquellos impuestos que son coparticipables, el ATN, que son los fondos del Tesoro Nacional, IVAN, que hoy por hoy son indiscriminados, y el Poder Ejecutivo los envía como quiere, en el porcentaje que quiere. La nueva ley que proponen los gobernadores es que deje de ser así, que tenga el mismo sistema que la coparticipación, que sea automática y que mantenga los mismos porcentajes que tiene la coparticipación. Lo que es cierto también, que esos montos del año 2023, que fueron algo así de 178.000 millones de pesos, al 24 cayó en un tercio ese monto. Entonces, claramente los gobernadores desde ese recurso se sienten totalmente diferenciados. Pero también está la ley de emergencia, que es realmente una necesidad básica, que es la discapacidad. Los discapacitados también estaban en una situación absolutamente límite porque todos los cuidadores y que ayudan a acompañar a la discapacidad estaban cobrando sueldos miserables con cánones que no se aumentaban desde el diciembre del año pasado y que ya eran, digamos, salarios realmente bajísimos. Entonces, por un lado está la cuestión macroeconómica y microeconómica, que es el plan de gobierno para estabilizar la economía, para que la inflación vaya bajando, que tiene cierto éxito si se quiere, pero estas son urgencias que también hay que atender.
Sí, perdón, Natalia. Sí, Natalia, No, Natalia. coincido con todo lo que venía diciendo Nito. Creo que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Ujú. La parte de discapacidad, la parte de los jubilados, sí o sí, haya o no haya plata, tiene que haber para ellos Pero porque cuando es te una... dicen, Nati, pero cuando dicen, sí, está bien, todo divino, uno no dice que no, pero esto rompe digamos, el déficit fiscal, lo rompe. Yo creo que se puede sacar y es el 0,7% del PBI lo que toca lo de los jubilados. Creo que es necesario. Estamos hablando de 60.000 pesos para cada jubilado. No les cambia demasiado, pero sí les viene bien y además es un gesto para el jubilado. Hace años que no le aumentan la jubilación. El bono llevó más de un año y pico en 70.000 pesos. Pasar a 110, es decir, bueno, por lo menos actualicemos la inflación de este año que pasó. Lo mismo que con las moratorias. Hoy por hoy la gente no se puede jubilar. Ujú. Vos te confías, decís, bueno, llego a los 65, voy a hacer mi jubilo y te dicen, no, te tocan a Puan porque te falta un año de aporte. Y capaz que aportaste 29 años de aporte con un buen salario que te corresponde a una jubilación, no sé, más que la mínima, Con eso te te quedaste fuera. terminan dando Bueno, pero hoy exactamente. hablaba, hoy escuchaba los números, ¿no? Porque también la gente tiene que saber cuál es la realidad. No obstante, considero que son derechos que, primero, son adquiridos y segundo, que son números miserables. Pero el 64% de los jubilados, no sé si tienen este dato, no complementó los 30 años de aporte. El 64% del 100% de los Bueno, jubilados. pero quizás no es Ahí tenés culpa de los gente que cumplió, no jubilados. sé, Claro, ya ahí tenemos otra 28 años. discusión. Ahí tenés gente que tuvo 29 años y hay gente que 5, ¿no? De promedio tienen 10 años de aporte los hombres, no las mujeres. De por sí, una de cada 10 mujeres se puede jubilar con los 30 años de aporte y 3 de cada 10 varones. Hay muy poco aporte, pero Muy eso poco no es aporte. culpa de la No, gente. La claro. gente se sienta en el estudio y me dice, ay, Natalia, mira, ahora Yo yo trabajé veo, y no me pero trabajé en aportaron. negro, no me Obvio. apartaron. En ese momento no me importaba, no lo pensaba, no me imaginaba futuro de que no iba a poder tener la jubilación. Totalmente. Sin moratorias, hoy no se puede tener jubilación. ¿Por qué no hay otras moratorias en otros países? Porque hay aporte en blanco, pero tenemos que ver nuestra realidad. La verdad es que Argentina necesita las moratorias hasta por lo menos hasta que haya una rueda de trabajo en blanco para que la gente a Tipo futuro se imponiendo Uno jubile. mucha piensa, bueno, información. vamos a darle beneficios solamente a los empresarios. Yo también soy empresario, pero resulta que yo trabajé siendo senador mucho en las sumas no remunerativas, incorporarlas al básico, Ujú. porque si no después se jubilan por otra plata en negro o no tienen aportes. Exacto. Entonces uno no puede hacer un país solamente escuchando siempre las Pero grandes cuando te ideas de dicen, los pero todo bien, empresarios pero y las sacamos a 2,5 corporaciones. millones de personas de la pobreza. Claro, bueno, pero lo que quiero decirte, mira, si uno habla, hay que mantener el déficit fiscal. Yo les pregunto así simplemente, ¿ustedes creen que hay mayor déficit fiscal que pagarle intereses al Fondo Monetario y pagar al fondo? No hay. En la Argentina va a tener que seguir pagando ese déficit. Además, paradójicamente, esto ya es política. Los préstamos fueron obtenidos por el ministro de Economía actual en el anterior gobierno y en este. Bueno, a ver, Entonces no se puede decir, la vamos a deuda- sacrificar una sí. parte de los fondos para mantener para no subir el déficit a los jubilados, a los trabajadores, Por a eso digo, es algo la muy discapacidad. difícil de la discusión matemática. Igualmente yo la quiero dar la discusión y quiero compartirle con ustedes los números. Porque, a ver, acá también lo que pasa es que la especulación política empieza a ver la danza de números. Entonces decís, el déficit fiscal, no, el superávit. A ver, el gobierno hoy dice que tiene un superávit fiscal del 0,4. Muchas consultoras te dicen que no es el 0,4, ese es el 1,5. Bueno, todas estas pequeñas cosas no es menor, porque digo, si es 1,5, el daño al déficit es 1, y si es 0,4 es otro. Claro. Vos acá tenés, son muchos números, pero los voy a decir muy fácilmente. El costo fiscal del paquete de las medidas, ¿sí? El total de la Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad es 0,5, en el mínimo de los casos es 0,25% del PBI. En el máximo de los casos es el 0,45. En la medida que es el ajuste del aumento del 7,2% en jubilaciones para el 2025 y el bono de los jubilados de 70 a 115 mil para el 2025, estoy hablando, es del 0,37%, ¿sí? Este es el impacto fiscal estimado para el 2025. El impacto fiscal para el 2026 es de 0,72%. Entonces el impacto fiscal total sería del 1%. ¿Me siguen hasta ahí? Claro, pero el ajuste para lograr el superávit del 1% está ahí, volvería a ellos mismos, que son Claro. los que se Pero comieron lo todo que el digo ajuste. discursivamente es cómo se rompe según los números. ¿Cuánto es lo que se rompe? La medida de los ATN que decíamos recién de los gobernadores y el impuesto a los combustibles es del 0,2% del PBI. Y el total de jubilados, discapacidad, los ATN y los combustibles, el total
para el 2025-2026 sería del 1,76%. Entonces, ¿qué dice Milei? No, pará, yo tengo el 0,4 de superávit. Si vos me pones el 1,74, me estás matando, rompo con el esquema, mayor inflación, mayor devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, ¿cuál es la solución? No hay solución. O sea, el jubilado tiene que morir No, con 300.000 pesos de jubilación, no hay no, solución. claro, ese es el problema. Esto es una elección. Uno elige en qué gastar, en qué ahorrar y qué medidas tomar como gobierno. Es como una casa. Vos decís, bueno, me falta plata, voy a trabajar más. Ellos como gobierno lo que tienen que conseguir es que haya más ingresos en la Argentina para poder que estén bien los jubilados. Y si no, sacarán de otro lado, pero no sobre la gente que más necesita, que son los jubilados y los Ahora, con tu discapacitados. experiencia como senador te quiero preguntar, porque acá la discusión que hoy, en este momento, todavía la Casa de Gobierno está diciendo es, si vetamos, convalidamos que hubo ley y por ende no podemos ir a la justicia porque no se cumplió con el reglamento. Entonces están en una encerrona donde dicen, ¿qué hacemos? ¿Vetamos? Si vetamos estamos convalidando la ley. Y después ellos tienen que tener 2/3 en las dos cámaras para que las leyes, digamos, se aprueben, que hoy creo que están los votos para que eso suceda. Yo no sé si están los votos, no creo que estén los votos. Con este nuevo panorama que votó el Congreso habría que ver, que votó el Senado, por ejemplo. Yo no hice los números, actualmente no soy funcionario, pero estoy viéndolo un poco más de afuera. Pero Yo no creo creo. que es Y en si lo va a hacer judicialmente, yo no creo tampoco que tenga éxito el gobierno. No se puede decir, tenemos que saber cuál es la prioridad. Vos podés hacer todos los números muy lindos, podés tener mucha teoría, pero la realidad social lo va a llevar a otra. Al gobierno. Y yo quería decirte, insisto sobre el tema de la deuda, porque yo presenté con 10.000 ahorristas en la época del Corralito, le pedimos a la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario que investigue al fondo su accionar en el tema del Megaplan, por ejemplo, y sobre la Argentina en el 2001. Y en el 2003 sacó un informe el Fondo Monetario autocriticándose, diciendo que fue corresponsable de la crisis de la Argentina. Escucha bien, Augusto. Lo recuerdo. Corresponsable, están todos los diarios en la plana mayores de los diarios. Corresponsable de la crisis. Bueno, esa corresponsabilidad tiene que tener una responsabilidad. Sí. ¿No? Una responsabilidad del fondo en cuanto a lo que vamos a hacer. Entonces voy a decir, ¿dónde nos va a seguir pidiendo ajuste para que le paguemos? Porque esto es para pagar al fondo. Y bueno, vamos a ajustar a los discapacitados, vamos a ajustar a los jubilados para cumplirle al Fondo Monetario, que fue corresponsable de las crisis y de un endeudamiento enorme. Ahora hace muy poco, de 40.000 millones y ahora otros 20.000. Me parece que por ahí pasa la discusión, como decía en la casa. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Quiero que escuchemos al presidente Javier Milei lo que decía el jueves temprano en una entrevista con Majul. Mirá. Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Porque después que los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad, si fuera por eso. A ver, Puedan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre. Para que no lo mate la ansiedad, le di la definición de por qué estamos absolutamente tranquilos y que no va a pasar nada. De vuelta, efecto transitorio, efecto transitorio. Ok, pasa el Senado. Vamos por el veto. Bueno, aplico el veto. Si aplico el veto, digamos, y tengo los votos para vetar, automáticamente la economía sigue como ahora. Sigue como ahora. Sigue el riesgo país en estos niveles, o sea, la actividad se sigue expandiendo a este nivel. Supongamos lo siguiente. usted veta y le rechazan el veto. Me rechazan el veto. Bueno, eso yo lo voy a judicializar. Por lo tanto, su efecto no va a ser inmediato. No, es que no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. Entonces, eso lo que sí va a generar es que transitoriamente te va a subir el riesgo país. La suba del riesgo país te va a mover un poquito el tipo de cambio, porque vas a tener más riesgo país, porque también la tasa, la codicia, te juega un rol, digamos, o sea, no se te va, digamos, escapar, digamos, si tenés esa tasa. Y entonces lo que vos vas a tener es que la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor. Va a tener como de vuelta. ¿Se acuerdan que yo lo dije en marzo? Esto no es un movimiento. Vení. Bueno, a ver, lo que quería mostrar es el diagnóstico que está dando frente a esta ley. Él te habla que vamos a crecer menos, que se va a devaluar y que va a subir el riesgo país. O sea, te mete miedo. Lo que él te traslada te mete miedo, ¿no? Es decir, hay que pagarle al fondo, hay que cumplirle a los ricos y hay que dejar atrás a los jubilados, a los discapacitados y a las provincias.
Yo le recuerdo, con todo respeto al señor presidente, que él es el presidente de todos los argentinos. No ayuda que diga te espero y los vamos a aplastar. Con todo respeto, yo a Javier le digo, es el presidente de la Nación, pero he sido su productor y director del teatro y he tenido una relación con él y hemos tenido unas grandes discusiones, pero hoy es el presidente de la Nación. Yo creo que con respeto él tendría que pensar que es el presidente de todos los argentinos, no solamente de los aduladores empresarios que quieren beneficios privados para ellos solamente y no distribuir el ingreso. No podés hacer un gobierno que solamente beneficie a los grandes y se olvide de los derechos de los trabajadores. Natalia, yo quiero que repasemos con la audiencia finalmente qué es lo que se votó y en qué va a beneficiar a los jubilados, a los discapacitados, lo que tiene que ver con la moratoria, la gente que se quiere jubilar, qué es lo que se viene. Exactamente, hay 4 cosas muy importantes. Por un lado, reconocerles el 7,2% que quedó del aumento que empalmó en enero del 2024, que nunca se había aplicado. Esos son 20.000 pesos para los jubilados de la mínima y también de la máxima. Ese 7% es para todos. Luego también se va a aumentar el bono de 70.000 a 110.000 pesos. Eso es solo para los de la Hace 2 mínima. años que son 70.000 pesos, ¿no? Exactamente, ahí aumentarían 40.000 pesos más, 60.000 en total los de la mínima. También se acordó que la PUAM sea para las mujeres a partir de los 60 años, que sea compatible con un trabajo, eso también está bueno. Y además que vuelva la moratoria que permitió durante 20 años a la gente poder jubilarse, ya que muy pocos argentinos tienen los 30 años de aporte y la mayoría necesita la moratoria para poder jubilarse, así que también tendría vigencia. No sé porque no es tu campo, no te quiero poner un compromiso, pero te lo pregunto, tal vez lo sabes. En el marco de la discapacidad, ¿tenés idea si estos aumentos son correlativos? Digo, hay un aumento del 7 y pico para lo que son salarios, no sé, por ahí no lo sabes, ¿eh? No es lo tuyo, pero por ahí tenés conocimiento. No se votó la ley de emergencia. Tengo a mi amiga que estaba recontenta porque sé que había mucho lío con esto, con toda la gente que ayudaba en los colegios, no se les hacían los pagos, era muy poco y la gente no quería tomar los trabajos porque era muy poco el salario y con la ley de emergencia entiendo que les van a poder aumentar para que puedan tener su Hoy ayuda vos fíjate también. qué delirio, ¿no? Una persona que acompaña a un chico en una integración de 4 a 5 horas en la institución, ¿sí? Porque vos sabés que ese trabajo no termina nunca. Ah. Bueno, cobra por módulo menos de 500.000 pesos. Claro. Menos de 500.000 pesos. Hoy el salario de una empleada doméstica, que es un está trabajo perfecto, tremendo, Sí, ¿no? Porque también. también uno dice, pero quiero decir, siempre en la escala estaba por debajo, está por encima ese valor. Entonces vos decís, claramente Lógico. esto algo hay que hacer. Porque también el juez, a quien, digamos, con un discurso muy sentido, muy emocionado, igualmente yo no lo convalido porque para mí, si esto porque lo toca de cerca, lo emociona, no corresponde. Él es un profesional de la política, él tendría que ser con esto, con la misma problemática que de cualquiera. Él hoy no votó en dirección a supuestamente la línea ideológica que tiene hoy con Javier Milei, porque recordemos también, Luis Juez fue como, ¿no? Cambiando de partido en partido. Pero lo que sí es cierto, y le doy la derecha a ese discurso, es un chico con ciertas discapacidades genera una afinidad con ese profesional, lo ayuda a comer, lo ayuda a estudiar, y por esa persona tiene que dejar el trabajo porque no puede pagar el transporte, y para ese chico es una catástrofe y para la familia también. Lógico. Esto no lo podemos no ver. Entonces, claramente que hay cuestiones, y coincido con vos, Nito, que se tienen que poder resolver. Y si hay que seguir metiendo motosierra en otro sector, tal vez, métanlo, pero acá esto no pueden esperar más. O ver, es cierto que va a haber que recaudar más. Hay que ver de dónde se puede recaudar más, pero La ley no lo propone. dándole exenciones a los grandes. Eso es lógico. La ley porque no- propone varios lugares porque también en realidad, que eso, digo, por eso ahí hay como un desconocimiento o no sé, una estrategia del gobierno, o Francos decía el viernes temprano, el ministro de asesores, digamos, de ministros, jefe de ministros, decía que la ley no cumplía con la ley de financiamiento, pero en realidad en la ley dice de dónde, dice que los directivos de las grandes compañías vuelvan a pagar IVA. Hay algunos lugares donde decían que se iba a financiar desde ese lugar. No sé si los números Ya. dan, sinceramente. Te doy un ejemplo que hay en Argentina. Está el impuesto al cheque. Sí. El impuesto al cheque, pregúntate, que es un impuesto distorsivo, hay que sacarlo en algún momento. Pero ¿quién lo paga? Vos, yo, el verdulero que nos está viendo, el trabajador, el taxista, el docente, el artista, cualquiera nos paga. Y hay dos actores, los bancos y los clientes. Lo pagan solamente los clientes y los bancos no. ¿Por qué? Porque tienen sus lobby en el Congreso y no aceptaron modificar esa ley del impuesto al cheque.
Y todo ocurre así también, no se puede gobernar solamente para un sector. Tenés que distribuir el ingreso y tenés que distribuir, ver cuál es la prioridad en la Argentina, porque si no van a tener problemas sociales graves. Ahora desató esto una guerra interna también, ¿no? Villarruel, que ya hace rato que está totalmente enemistada con el presidente, y una historia no solamente de Argentina, ¿no? Los vicepresidentes con los presidentes en el mundo entero siempre terminan a los tiros. Pero desde Casa de Gobierno, ¿qué dicen? El kirchnerismo quiere romper y demás. Y lo que yo quiero mostrar es la tapa. Recordarás, no sé si vos no eras senador, creo que no, en esa época, Sí. cuando se votó el 82, porque los jubilados tuvieron el 82% móvil. Acá tenemos a Cristina, ¿sí? Cuando ella vetó la ley que llevaba, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó la ley que aprobó el Congreso para llevar al 82% móvil a las jubilaciones como una norma para quebrar al Estado, y anunció que la vetó. No puedo permitir que se desfinancie el Estado. Y la vetó. Yo lo que quiero preguntar respecto de esto, porque hoy el bloque kirchnerista entero y el resto de los bloques votaron, ¿no? En función a favor de esta ley, si es que vos ven o ustedes ven que en ese momento era una situación y en esta es otra. Bueno, yo... No puedo defender a nadie, simplemente es una visión política de por qué... Yo quiero decir, en ese momento yo era opositor al gobierno, que no estaba en el Senado, pero me parece que para los jubilados, yo, aunque se desfinancie, hubiera sacado de otro lado. Vuelvo a decir lo mismo, lo ha sacado del otro lado, pero cumplirle a los sectores más vulnerables. Tomó una decisión la presidenta que seguramente, yo entiendo, se desfinanciaba. Es cierto, el presupuesto se desfinancia cuando vos tenés millones de trabajadores que están trabajando en blanco y otros en negro y que no tenés ingresos, etcétera. Bueno, tendrían que haber inventado un impuesto de algún lado, sacarle a lo más grande y Vos sabés que cumplir. este gobierno... Digo, Ahora, eso estamos hablando del 82%, no es una modificación como esta, estamos hablando del 82%. Es Igual hoy te digo, Claro. achataron cuestión tanto el salario, anhelada. igual Es que eso te iba a decir, hoy no sería tan Hoy perjudicial. no es perjudicial porque achataron tanto el salario básico que el 82% yo creo que ya está, ya lo cumplís. Exactamente, lo que pasa es que hoy estamos hablando de las jubilaciones mínimas que no superan los 300.000 Claro, es un pesos delirio. y se está pidiendo 20.000 pesos para ajustar a un 7% que había quedado y un bono de 100.000 para llegar a 379.000 pesos. Entonces es mucho más abarcativo, por ahí el 82% que quedó fue el del salario mínimo vital y móvil, que le corresponde a casi todos los que tienen los 30 años de aporte, salvo los que cobran un poco más, pero esta ley abarca al 80% de los jubilados. Te Una- diría el 100 porque el 7% también es Una para de las todos. cosas que también Javier Milei decía, que el 11 de diciembre, con mayoría que van a arrasar en las elecciones, va a cambiar, ya sea que también si la justicia en la última instancia le darían un revés y un lugar a esta ley. Ahora, se subió Toto Caputo, el ministro de Economía, diciendo lo siguiente, con una lectura similar, ¿no? Y me parece que esto es importante porque de alguna manera el jubilado también quiere tener cierta previsibilidad. Si me dice, mira, si en diciembre ya me la sacan, me la dan 2 meses, si me la sacan, bueno, ¿qué No hay decisión que puedes hacer. tomar? No puedes tomar una decisión. Toto Caputo dice lo siguiente, el periodismo tradicional habla de la derrota de ayer con frases como duro revés para el gobierno, golpe autoinfligido, torpeza política, etc. Permítame disentir y decir que lo de ayer es lo mejor que nos pudo haber pasado. La casta política no va a cambiar nunca. Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82% móvil, que le robaron sus ahorros al llevarse las AFJP y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones un 30%, bueno, por motivo de inflación eso, ¿no? Con este gobierno que evitó el infierno hiperinflacionario que nos habían plantado, las jubilaciones ya recuperaron un 15% y seguirán mejorando, ya que no nos desviaremos nunca del rumbo. La táctica de la oposición es siempre la misma. Cuando no están gobernando van a hacer lo imposible por destruir al país, porque es su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política. Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como lo de ayer son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia. Quiero decir, el gobierno sigue confirmando, ya sea por veto, ya sea por la justicia, o el 11 especulando con una gran elección, que todas las encuestas hoy lo dan 10 puntos arriba, hay que ver qué sucede en octubre, el 11 de diciembre, que esto no va a perdurar. Bueno, ahí faltaría algo, postdata tendría que poner él. Voy a seguir ajustando para pagar la deuda que yo mismo contraje. No se negocia eso. Se negocia de los jubilados, pero al fondo que yo contraje la deuda, les voy a pagar. Falta esa postdata de Toto ahí. Pero es una chicana que digo, ¿no? Se entiende. Pero de alguna manera es un poco la realidad, Augusto.
Pero está bien que el gobierno tiene una teoría y quiere ir a un... Es decir, yo no creo que lo haga por maldad, creo que lo Es un hace... modelo y es lo que cree que esa mejor. política es la que nos va a sacar adelante a la mayoría de los argentinos. Y me parece que se equivoca, pero uno lo respeta. Pero hoy hubo un límite en el Congreso. Está bien, hubo un límite de esa discusión. Voy cerrando este tema, pero quiero aprovecharte que te tengo acá, ven, acércate un poquito y me quiero meter en la parte artística de mi querido amigo, siempre, no sé, no quiero decir la cantidad de años de carrera, 30, 40, 50, muchos, hermanos en llamas, entradas en PlateaNet, www.plateanet.com, el elencazo, Sergio Gonal, Vanina Escudero, Mónica Farro y más. Contame rápidamente, ¿de qué va la obra? ¿A dónde te podemos ir a Bueno, ver? en La Casona, de jueves a domingo, es una obra muy divertida, ya la hicimos en Mar del Plata y es una comedia, bueno, de dos hermanos, yo soy el más de prolijo de los hermanos, un poco tarambana, y ¿Vos y sos bueno, el que caes en la casa? sí, yo caigo en la casa, sí, de la casa de Gonal, que está casado, es mi hermano, y muy gracioso, está brillante Sergio realmente, bueno, Mónica también, Julieta Sara fue premiada en Mar del Plata, y Vanina, excelente, extraordinaria, como pocas veces la había hacía Vanina, y la dirección es de Cosentino y de Charlie Nieto, y la producción de Aldo Funes. La verdad que estamos muy, muy contentos y el público viene a divertirse, a Eso. pasarla unos Lo momentos. importante en este momento es reírse, pasarla bien un rato. Reírse y ¿Una hora de cuánto pasarla. tiempo? Sí, una hora y media y a precios muy accesibles. Nosotros, para competir hoy en la calle Corrientes, tenemos que tener precios siempre accesibles. Y es lo que hacemos, ¿no? Repetime los días entonces. Jueves, 20 horas, jueves, viernes, 20 horas, los 20:30 los sábados y 19:30 más temprano los domingos. De jueves a domingo hay que ir Jueves a a ver. domingo estamos siempre. Gracias, Voy a ir a Augusto, de verte, verdad. Doctora, un gusto. Un Gracias. placer verte, Gracias Nico. a los dos. La voy a ir a ver porque me tengo que Y jubilar. ahora ya está, yo. encontré No, otro ya te jubilamos, cliente. sos un pibito. ¿Vos te quedás para el final, hacemos un Dale, consultorio con las sí, preguntas sí. de la gente? Te cuento, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. La ciudad de Buenos Aires suma más tecnología a los servicios de limpieza, se está reforzando la limpieza de calles y contenedores, aumentó el control de servicios de recolección de basura y se siguen sumando nuevos contenedores antivandálicos. Para más información puedes entrar en www.buenosaires.gov.ar/limpieza. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza de la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de aflojar un poquito los ánimos, pero no por eso algo muy importante, lo que es la economía familiar. ¿Qué hacemos hoy con los pesitos que tenemos cuando cobramos? Si es que nos sobra un manguito, ¿en qué invertir, en qué no invertir, qué comprar? Estamos en momentos de inflaciones más bajas, pero donde también el endeudamiento en las familias ha crecido. Me va a ayudar un poquito a entender y qué hacer. Así que presta mucha atención. Está Celeste Sánchez, periodista especializada en economía familiar. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por venir, Celeste. Bueno, lo primero es eso, uno cobra entre el 1 y el 5, en el mejor de los casos, un sueldo. Sí. Que Argentina, que nos tenemos que estar adaptando constantemente a los cambios económicos, inflacionarios, de precios y demás, a administrar durante 30 días ese ingreso, ¿no? ¿Qué cambió en los últimos tiempos para cada uno de los trabajadores o las personas que tienen ese ingreso desde el día que cobran? Lo que cambió principalmente es que para esta altura del mes, para mucha gente, lamentablemente ya se siente como 20, 25. Entonces, el periodo en el que te alcanza el sueldo se fue acortando por la altísima inflación de los primeros meses del año pasado, diciembre de 2023, porque obviamente los salarios no acompañaron a esa inflación. Entonces, las familias lamentablemente tienen que recurrir a la tarjeta de crédito, sobre todo, para poder seguir comprando más allá de lo que les alcanzó el sueldo. Hay un montón de mes que tienen que seguir pagando cosas, cargándole nafta al auto, comprando medicamentos, el supermercado. Entonces,
esa diferencia de ingresos que no hay se salva con la tarjeta de crédito. Y después empiezan las deudas con las tarjetas. Yo creo que, y a ver si coincidís conmigo, había una época donde uno trataba de estoquearse todo lo máximo posible porque al día siguiente todo salía más caro. Sí. Hoy me parece que tenemos que apelar a una compra más inteligente, esperando las promociones, no apresurándose en salir a comprar, porque tal vez hoy sí en algunos productos encontrás que o están más bajos o sostienen en más tiempo ese valor o te entra una promoción. ¿Esto es así? ¿Está bien lo que digo? Sí, 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 sigue siendo así. De hecho, yo saqué hace poquito una cuenta con 1 litro de leche, que es como la referencia que más o menos todos podemos tener en la cabeza. 1 litro de leche, una caja de leche larga vida, te sale en promedio, peso más, peso menos, 2.400 pesos. Si vos vas un día que hay 3x2 en el supermercado, vas a pagar a razón de 1.600 pesos cada caja. Y si a eso le sumás ir al supermercado que superpone las promociones, que no todos los hacen, pero hay algunos que sí, que vos tenés una promoción del supermercado más una devolución de una billetera virtual, por ejemplo, terminás pagando 1.280 Es pesos muchísimo. cada caja de leche. Es Es la muchísimo. mitad. Claro, es Es la muchísimo. mitad. Claro. Entonces, ahora nos toca a nosotros, como consumidores, ser lo más inteligentes posibles a la hora de elegir y ver dónde nos están ofreciendo el mejor precio, la mejor devolución. Hay que dedicarle tiempo, obviamente, a hacer las compras, pero ese tiempo es lo que terminás ahorrando y hace que puedas comprar más o que el sueldo te alcance más días. ¿Hay algún tip así rápido? Entiendo que realmente no nos podés resolver las formas de comprar o los hábitos de compra, pero el tiempo siempre nos falta el tiempo para poder mirar. ¿Hay una manera de organizarse en esas promociones? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué días? ¿Qué conviene hacer como para poder lograr hacer una compra tal cual lo estás describiendo? Sí, generalmente son viernes, sábado y domingo esos descuentos o viernes y sábado mayormente. Entonces, si te falta algo, como vos decías, antes uno se estoqueaba. Bueno, quizás ahora no llegas a estoquearte, pero te quedaste sin leche o sin papel higiénico o algo de necesidad que vos decís no lo reemplazo con otra cosa. Ujú. Bueno, comprá lo que necesitas para llegar al próximo viernes o sábado y después la compra grande, el stock para el mes o lo que quieras hacer, lo haces el día que tenés ese descuento. Si no tenés tiempo para ir a comprar, podés hacer una compra online ese día si comprando online aplica el descuento que vos estás queriendo aprovechar y después vas a buscar esa compra al día siguiente, 2 días después, cuando podés. Es cuestión de organizarse y no poner al tiempo como pretexto para no ahorrar, porque realmente las promociones están ahí No, y para las el que las quiere diferencias, aprovechar. pero si vos haces ese ejercicio durante todo el mes, durante todo el año, es Es un muchísimo montón. dinero que uno Sí, se puede ahorrar. Ahora, sí, cambió y expliquémosle a la gente, siempre endeudarse con la tarjeta fue el peor negocio que vos sí, podías hacer por las tasas que eran descomunales. altísimas. ¿Eso hoy cambió o sigue siendo la peor forma de endeudarse, la tarjeta de crédito? No, sigue siendo así porque los intereses son altísimos, porque son diarios, porque no es lo mismo que vos hagas el pago mínimo y nada más, que mucha gente está haciendo eso y dice, bueno, hago el pago mínimo y después lo pateo para el mes que viene lo que resta. Ahora, el mes que viene, si vos vas a tener los mismos ingresos, Claro. más o menos los mismos precios, ponele, algunas cosas no, algunas cosas obviamente van a cambiar, pero ponele que en el supermercado más o menos notes poquito la diferencia, pero vas a arrastrar la deuda del mes anterior. Y ahí es cuando va pasando de un mes al otro, de un mes al otro y terminas pagando intereses de los intereses de los intereses porque venís arrastrando saldos sin pagar desde hace varios meses. Claro, a ver, si alguien quiere ir a endeudarse porque no encuentra ya más forma de poder llegar a fin de mes, Sí. ¿hay alguna herramienta o alguna línea que vos digas, mira, si te vas a endeudar, que no lo recomendamos, entiendo, bueno, hacelo acá? ¿Dónde uno tendría que tomar un préstamo si es que lo necesita porque no tiene otra opción? Hay opciones de tomar préstamos, casi todos los bancos están ofreciendo préstamos en pesos. Ahí lo que hay que ver es, en el caso de una deuda de tarjetas, sí. O sea, la tarjeta lo primero que te ofrece es refinanciar con la tarjeta, es a través del banco, pero es con la tarjeta el saldo que vos tengas sin pagar. Eso tiene una tasa de intereses. El banco te puede prestar plata para saldar toda esa tarjeta y te quedas pagándole al banco, Claro. tiene otra tasa Generalmente es de mejor, intereses. ¿no? Esa tasa Generalmente es mejor, pero también depende, los bancos siguen ofreciendo tasas diferenciales para determinado tipo de clientes, según el tipo de cuenta que vos tenés también. Entonces, todos son detalles a tener en cuenta. Y si no querés ir por ese camino, que es entendible también, porque hay mucha gente que ya tuvo muchos problemas con las tarjetas, logró salir y te dice, yo no toco una tarjeta de crédito nunca más, y es una buena práctica también.
quizás dejar sin pagar alguna otra cosa que te genere menos inconvenientes, un impuesto, por ejemplo, que vos digas, bueno, obviamente siempre recomiendo anotar lo que uno deja de pagar para que no te sorprenda una deuda con intereses Claro, dentro de 6 meses, un año, cual. claro. Lo dejás de pagar ahora, te lo anotás y el mes que viene, si podés ponerte al día, ahí ya saldás esa deuda que te había quedado. Pero en ese tipo de cosas, en los impuestos, por ejemplo, el interés va a ser mucho menor que el de las tarjetas. Celeste, vuelvo al principio del mes cuando uno cobra. ¿Vos Sí. recomendás hoy con todas las billeteras virtuales tener ahí o tu sueldo, gran parte de tus ingresos, que eso vos tenés la posibilidad que, digamos, que lo utilizás como forma de pago, pero a su vez Sí. eso se va capitalizando, no está quieto ese dinero? ¿Eso Claro. es recomendable? ¿Es preferible que no? Sí, siempre que puedas, así sean 10 pesos, no importa, si van a ser por una ganancia y no te va a requerir demasiada inversión, digamos, nada en especial, más que pasar el saldo de tu banco, que el banco sí te da 0, el saldo en la cuenta, así como vos lo cobrás, no está remunerado de ninguna forma. O usás un fondo común de inversión en el banco, por ejemplo, que a veces hay gente que dice, no, pero yo no quiero por una cuestión de seguridad, porque mirá, si justo pierdo el teléfono, me lo roban o una estafa o lo que sea, y teniendo mi plata en una billetera virtual tengo miedo de perderla. Bueno, poné una parte ahí, otra parte en un fondo común de inversión, por ejemplo, en el banco, que también te va a dar una pequeña ganancia o más grande según el tipo de fondo que elijas. Y sí, para lo que sirve es, por ejemplo, hay mucha gente que cobra el último día del mes. Y después la tarjeta le vence el 10, lo mismo que el alquiler, montos grandes, ¿sí? Las expensas, ese tipo de cosas. Bueno, si tenés el suficiente autocontrol y la disciplina para hacerlo de esa manera, podés la plata del sueldo, pagás lo que necesites en ese momento, usás lo que necesites, el resto lo pasás o a un fondo común de inversión o a una billetera virtual, que más o menos depende del tipo de fondo, te van a dar la misma ganancia. Lo dejás ahí guardados esos 10 días, por ejemplo, y te va a rendir, en general están rindiendo un 3 y pico % mensual. Depende del tipo de fondo, depende de la billetera también. No va a ser mucho, quizás, Todo o sí, suma. todo Es lo que suma. decimos, no son Claro. hábitos que todos sumados empiezan a hacer y a tener un Y a hacer una significado, ¿no? diferencia. Tengo Sí. una última cortita, Celeste, clarísima, muy importante todos los consejitos que nos vas dando, pero tiene que ver a aquellos que tienen hijos. ¿Vos recomendás que tengan, porque los hijos es dame esto, dame esto, dame todos los días, dame para los diferentes gastos que tienen Sí. curricularmente, extracurricularmente o con amigos? ¿Vos recomendás que haya una mensualidad y que ellos se administren y eso ordena lo que tiene que ver a la economía familiar también? ¿O no? ¿O eso preferir? O ¿qué pensás de eso? Sí, o sea, para mí los chicos tienen que tener un monto que puedan disponer de esa plata porque los va ayudando a entender que vos tenés el lunes, por ejemplo, esta cantidad de plata. Se va a ir gastando a lo largo de la semana. Si vos el fin de semana querés salir a comer una hamburguesa con tus amigos, bueno, ten en cuenta la plata que vas a necesitar en ese momento y administrá lo que no vas a necesitar el sábado o el domingo, administralo durante la semana. Es una forma de ir como dándoles un poquito de soga. Hay familias que También de están... educación, ¿no? Exacto, sí, o sea, lo que no se les puede hacer es darles la plata sin enseñarles nada, Claro. porque en realidad no van a tener ningún beneficio. Hay familias que están de acuerdo, ¿no?, con esto de que sea una mensualidad y por qué le voy a dar plata. Claro. La plata la van a necesitar igual. Exacto, ¿la van pidiendo Depende- todos los días o Exacto. le das para ver si y los ayudas a aprender a administrar? Sí. Celeste Sánchez, periodista especialista en economía familiar. Si queremos más consejos, ¿a dónde te podemos ver? Celeste, en unas redes, en donde tu Instagram. Sí, en Instagram es @dineroenorden y también en dineroenorden.com hay mucha información. Funciona una escuela de finanzas familiares que es gratuita. Cualquiera que tenga interés puede acceder también para poder aprender más y siempre pongo el foco en administrarse mejor para poder hacer lo más que podamos con el dinero que ya tenemos. Muchísimas gracias. Gracias. Después de este consejito, nos vamos a hablar, como siempre, en nuestro consultorio médico hoy con la licenciada María Agustina Leiro, que es fonoaudióloga. Tenemos mucho para hablar, la garganta en invierno que hay que cuidarla. Ahora te cuento, tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco, a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de sillas, mesas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá.
FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visitarlos también en www.tiendafc.com. Anda, son espectaculares. Poner siempre lo mejor es una forma de cuidar lo que importa, y cuando se trata de tu auto, poner Infinia Turbo Clean es alargar la vida de tu motor. Porque es un combustible de máxima calidad diseñada para motores exigentes, recomendada por expertos, más potencia, más autonomía y más limpieza. Poner Infinia Turbo Clean es poner más que un combustible, es poner siempre lo mejor. Muchas gracias a la gente de YPF. Y ahora sí, voy a hablar con la señorita María Agustina, fonoaudióloga, muy importante lo que es, y ni hablar te digo, en nuestra profesión. Ahí lo veo, que hace un ratito estuvo Nito Artaza con nosotros, la garganta, ¿no? Y también las complejidades que tiene respecto del oído. Sí, y también veo acá el aire acondicionado y lo mal que eso hace, porque nos provoca toda sequedad en la garganta, que eso obviamente va a repercutir también en los oídos, ¿no? Sí, en momentos de invierno, tanto el aire acondicionado como inclusive la calefacción excesiva, ¿no? Nos seca todas las fosas respiratorias. En realidad, ¿no? exacto. Ya, digamos, la presencia del invierno aumenta obviamente las frecuencias de enfermedades infecciosas respiratorias. Obviamente que el frío, los cambios bruscos de temperatura, el aire acondicionado que nos generan toda sequedad en la garganta, obviamente repercute en la posibilidad, digamos, de generar anginas, amigdalitis, y esto obviamente repercute también en nuestros oídos. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre lo que es la garganta y el oído a través de una trompa, que es la trompa de Eustaquio. Entonces, obviamente, cuando nos enfermamos, esa trompa deja, digamos, de funcionar como debe funcionar, no drena, digamos, toda esa mucosidad que se genera, y eso obviamente también va hacia el oído, la mucosidad, se produce, digamos, la posibilidad de otitis media, y entonces, bueno, las consecuencias de tener angina conjuntamente con otitis, y bueno, está todo relacionado, por eso debemos obviamente cuidarnos. Ahora, cuando uno tiene una infección, ¿no? Porque no es lo mismo bacteriana que virósica, ¿no? Digo, hay diferentes formas de tener algún tipo de infección. Lo primero es cómo nos podemos prevenir en invierno. ¿Qué hacemos? ¿Nos abrigamos más? ¿No usamos la calefacción? Digo, ¿qué no deberíamos de hacer como para intentar primero no enfermarnos? Por lo pronto, tratar de protegernos, abrigarnos, protegernos los oídos, la garganta, evitar esto que decíamos, los cambios bruscos de temperatura, es decir, no salir, digamos, del calor excesivo, digamos, al frío. Esto, digamos, obviamente tratar de evitarlo. Que los ambientes sean, digamos, con un clima, digamos, adecuado, ni exceso de frío, ni exceso de calor. Bueno, y obviamente siempre lo importante es que, bueno, frente a la primera sintomatología, también acudir, digamos, al médico. Bueno, ¿Y cuáles serían? ¿Un dolor de garganta, un dolor de Por ejemplo, oído? un dolor de garganta, dolor de oído, sensación de oído tapado, que puede, digamos, aparecer, digamos, algún zumbido, mareos, vértigo, porque esto también tiene que ver con que esta trompa no ventila bien, se genera, digamos, mayor, digamos, presión, y esto obviamente puede generar toda sintomatología, digamos, a nivel auditivo, que obviamente puede transformarse en toda esta sintomatología, ¿no? Recién hablabas del abrigo en los oídos, el abrigo en la garganta. Uno en general en la calle ve en invierno bufandas por ahí protegiendo más el cuello, ¿no? Ves de vez en cuando a alguien con un tapa oídos, pero no es lo habitual. Digo, ¿eso también es recomendable? Sí, se recomienda. De la medida en que podamos también proteger, digamos, a nuestros oídos, también, digamos, es aconsejable. Obviamente existe la susceptibilidad de cada uno, y no a todos nos repercute, digamos, estas cosas de las que hablamos de la misma manera, pero siempre podemos prevenir, y es el primer camino. Obviamente que hay cuestiones, digamos, también de ciertos virus que tienen que ver con la falta de ventilación, eso también es otro tema, ¿no? Siempre tener los ambientes ventilados, eso, digamos, es importante. En invierno tendemos a cerrar absolutamente todo, y eso también es contraproducente porque circulan, digamos, los virus, ¿no? Bacterias además, más allá en esta época del año. Entonces es importante siempre, digamos, también mantener, digamos, la ventilación, Claro, que no es solo el aire acondicionado, abrir una ventana un rato, que circule, digamos, el exacto. aire, claro. Eso es muy importante, y sobre todo cuando hay mucha cantidad de gente, ¿no? Claro, totalmente. También preguntarte, una vez que ya tenemos síntoma, no sé si fiebre, si tenemos algo, si se quiere, infeccioso, pero ¿cómo podemos llevar eso adelante en nuestro día a día? A veces tenemos mucho dolor de garganta, tenemos mucha congestión,
Todos trabajamos, digamos, con nuestra voz, con nuestros oídos, dependiendo de la profesión, por ahí un poco más, un poco menos, pero digo, ¿cómo uno puede, o de qué mejor manera se puede llevar adelante cuando uno tiene esos síntomas molestos con uno, ¿no? La realidad primero es importante, digamos, identificar el diagnóstico y tenerlo claro para poder, digamos, tratarlo, ¿no? Porque si es algo bacteriano, obviamente seguramente necesitemos de antibióticos y sin eso va a ser difícil que podamos repuntar. Algo virósico, obviamente, digamos, implica el reposo, el descanso, bueno, si hay además temperatura, obviamente algún antitérmico, pero depende también un poco cuál es el diagnóstico, el tratamiento y lo que sea, digamos, necesario, digamos, hacer. Porque viste que es como una dolencia, que muchos no toman por ahí la conciencia de la problemática real y se automedican, se ponen gotitas nasales y a las 2 horas están peor y están con más dolor de garganta o con los oídos más tapados. Entonces uno dice, bueno, para llevar algo que no termino ni con fiebre, que me deje en cama, la voy llevando como me parece. Y digo, no hay que hacer eso. No, y muchas veces empezamos a tomar antibiótico creyendo, digamos, que eso, y bueno, y si es algo virósico, en realidad por más que uno tome antibiótico, no va, digamos, a hacer nada. Es un ciclo, digamos, que hay que cumplir. Obviamente si hay algo infeccioso y si, digamos, además del dolor de garganta y además de ser algo virósico aparece, digamos, por ejemplo, una otitis, además seguramente requiera, digamos, también una medicación específica, ¿sí? Pero por eso lo importante es, bueno, siempre, digamos, arribar al diagnóstico correcto para poder, digamos, abordar el tratamiento también correspondiente, ¿no? Claro. Esto es lo más importante. Después tenemos como, creo que en todas las enfermedades y molestias, predisposiciones, ¿no? Cada uno tiene predisposiciones, a veces a mí me da una bronca Por supuesto. que veo a la gente con pleno invierno en remera y me dice, yo estoy bárbaro, y no tiene ni un resfrío en todo el invierno, y uno por ahí, en mi caso, salgo un ponchado todo y tomo un poco de frío y digamos, tengo ese tipo de recaídas o de molestias. Eso digo, ¿por qué hay personas que tienen esa fortaleza? Si es fortaleza o implicancia en términos de que no le invade el invierno, no le invade el frío y no le genera nada. También esto es importante, las defensas que cada uno tiene. Por eso siempre, digamos, es importante tener un estado de salud apropiado, ¿no? Una buena alimentación, un buen descanso, ejercicio, todas estas cosas que nos ayudan a tener una vida saludable, que hacen que nuestro sistema inmune también esté más fuerte, porque finalmente lo que pasa es que, bueno, nosotros no estamos, digamos, muy fuertes y también nos atacan los virus y las bacterias con mayor frecuencia porque nosotros evidentemente tampoco, digamos, estamos del todo saludables. Entonces, bueno, tratar, digamos, de llevar una vida lo más ordenado posible también nos va a ayudar a poder, digamos, tener nuestro sistema, digamos, inmunológico lo más fuerte posible para poder, digamos, resistir bueno, todos los virus y las bacterias que haya, digamos, presentes, ¿no? ¿Y las alergias en esto qué rol juegan? Porque viste que las alergias también te generan congestión, dolores de garganta, molestias. Lo que pasa es que, bueno, eso, digamos, suele ser, digamos, más en épocas del año primaverales, capaz no tan fuerte, digamos, en estas épocas invernales. Y bueno, y eso depende, digamos, cada situación particular, hay que tratarlo, digamos, con el alergista, pero sí, obviamente también repercute a que esto nos pueda, digamos, afectar a nivel de carraspeo en la garganta, de picazón, de sensaciones de oído tapado, pero bueno, obviamente es necesario un tratamiento médico que nos apunte y tratar de identificar puntualmente qué es lo que nos está generando la alergia, ¿no? Hay momentos del año en donde esto es más marcado, ¿no? Digo, después de la pandemia para acá, uno encuentra en muchos casos unas gripes tremendas, fuertísimas, que algunos dicen que son mezclas de cepas, etcétera. ¿Ustedes como profesionales encuentran que lo que estamos describiendo aún se ha incrementado? ¿Estamos en los niveles de siempre? ¿La gente tiene molestias cada vez más de este tipo o no? Mira, yo soy fonoaudióloga, soy audióloga, digamos, me aboco más a todo lo que es la parte, digamos, auditiva. En la realidad sí es real que desde la pandemia parecería que todas las gripes y todo vinieron, digamos, un poco más fuerte. Esto suele, digamos, repercutir también, digamos, en la parte auditiva, por supuesto, pero no tengo, digamos, una estadística exacta, digamos, de ese tema. Sí, la realidad es que parecería, digamos, que todas las gripes son, digamos, más fuertes, que nos llevan mucho más tiempo, digamos, al poder recuperarnos, ¿sí? Antes, capaz en 2 días estábamos bien y ahora necesitamos como una semana para volver, digamos, al ruedo. Esto sí, digamos, lo vemos. Sí, digamos, obviamente a nivel auditivo vemos muchos más problemas, pero ahí ya estaríamos en otro... La última que quería preguntar era eso, justamente hoy, digamos, la exposición a la cantidad de horas a distintos dispositivos, a audios, a películas, a series, que estamos todo el día estimulando, ¿no? Los oídos, sumado a, en el caso de las grandes ciudades, al ruido contaminante de las ciudades.
Sí, en realidad cada vez más tempranamente Eso hay digo. consultas, digamos, con relación a problemas, digamos, auditivos. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Hay como poca prevención. También es real que cuando uno es más joven cree que nada le va a pasar, pero bueno, el uso, digamos, de auriculares durante muchas horas y a intensidades muy elevadas. Vivimos en una ciudad, digamos, absolutamente ruidosas. Al lugar al que vamos, un bar, un restaurante, hay, digamos, exceso, digamos, de ruido. Entonces, bueno, todo esto, digamos, a lo largo del tiempo nos termina, digamos, afectando. Trabajos también, digamos, muy ruidosos. Es cierto que está habiendo, digamos, una cultura mayor con relación a la higiene, digamos, auditiva, porque todos estamos como cuidándonos un poco más, pero creo que hay mucho trabajo todavía para Muchísimo, hacer desde para todos los informar, ámbitos, totalmente. porque incluso en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy ruidosa. Bueno, para poder, digamos, prevenir futuros, digamos, problemas auditivos, ¿no? Totalmente. Pero sí, ya desde más temprana edad vemos mayores consultas y, bueno, mayores problemas de audición. Tremendo. Licenciada, también, como le pido a todos los invitados, si quieren poder tener más información, vos en tus redes sociales también hablas un poco de esto o no, o es más de En realidad, consultorio. digamos, yo trabajo, digamos, en GAE, es una marca Amplifon, que es una empresa, digamos, que se dedica, digamos, a solucionar los problemas auditivos de la gente a través de los audífonos. Así que, bueno, pueden entrar a nuestras redes sociales. GAE es una marca Amplifon. Y ahí tienen mucha Tenemos como información. 40 sucursales, así que pueden acudir, digamos, a nuestras sucursales para, bueno, si tienen alguna duda, consulta, inquietud, saber si tienen algún problema auditivo. Bueno, obviamente estamos muy cerca de todos lados como para que puedan, digamos, venir a consultar. Muchísimas gracias. No, por favor, no hay por qué. Un gusto. Anda muy cortita y como siempre, nos venimos con el consultorio previsional y todas las novedades del Senado, la nueva ley aprobada de moratoria, que se va a abrir la moratoria, así que todas las consultas que nos tengan que hacer, el aumento jubilatorio y muchas cosas más. Ya venimos. Bueno, muy bien, momento de consultorio previsional. Arrancamos con las consultas. Yo creo que a partir de hoy, primer domingo, vamos a empezar a tener otro tipo de consultas o más consultas de la moratoria nuevamente. La moratoria que hacemos con la moratoria. Y Doc, si te parece, ya arrancamos así con Dale, la con primera preguntas pregunta. directas, me Dale, parece vamos muy con la bien. primera pregunta del día y nos escriben al 11 3906 15 11. Lo repito una vez más, 11 3906 15 11. Ahí nos mandan sus consultas. Y la de Rodrigo es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo para denunciar un accidente de trabajo a la ART? Una vez me imagino que se accidentó, ¿no? Exactamente, muy importante, tenés que dar aviso directamente al empleador. Si el empleador no denuncia la RT, lo puedes hacer directamente. Ahí vas a tener un plazo hasta que te den el alta. Una vez que tenés el alta, te van a llamar para hacer la junta médica, para ver qué discapacidad tenés y luego la SRT va a mirar que ese porcentaje esté acorde para que puedas cobrar la indemnización correspondiente, siempre con abogado. Claro, Ya, clarísimo. Digo, eso lo tiene que presentar con un abogado. Exactamente, porque para firmar ante la SRT sí tienen que estar los abogados de las dos partes, tanto de la RT como del empleado. Perfecto, muy bien. A ver, Alberto nos pone, tengo 52 años, soy HIV positiva y tengo 21 años de aportes. ¿Puedo iniciar el trámite de jubilación ya? Bueno, ese ya se quiere entrar en la moratoria. Claro, exactamente. Igual no hace falta, porque te digo que hace unos años, justamente cuando salió la moratoria anterior, ese mismo día, se aprobó la ley para las personas que tienen HIV Mirá. y lo pueden hacer sin tener los 30 años de aporte. Se validó para ellos que con 20 años de aporte. Tiene 21. No, Claro, 21 años de aporte, así que eso está perfecto. Tiene que tener 50 años de edad, que también lo cumple, y tiene que tener 10 años de diagnosticada la enfermedad. Si tiene esos tres requisitos, se puede hacer la jubilación y empezar a cobrar. Buena noticia entonces para para eso Alberto. Alberto, alegría, te puedes jubilar. Exacto. Karen, ¿qué pasa si tuve un accidente yendo de camino al trabajo? El famoso en itinere. Ahí yo le preguntaría, ¿qué pasa si estás en blanco y qué pasa si estás en negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Si te pasa algo y estás en blanco, tenés ART, te cubre, te van a pagar, te van a dar los días que necesitas, te van a cubrir todo con la obra social, la RT también, y te van a terminar pagando ese porcentaje de discapacidad que te quede. Ahora, si estás en negro, te quiero ver, ¿Y porque hay que hacer? ¿Que sentás a a pedirle negociar con el jefe? empleador, que Empleador. seguramente si tiene buena voluntad va a pagarte los medicamentos. Lo que no vas a poder cobrar es el porcentaje de discapacidad que te quedó, porque Claro. es raro que el empleador te termine pagando eso, aunque se puede reclamar Te judicialmente. repregunto algo. Si tuviste un accidente que no llegas a tener, digamos, puntos de incapacidad, como le dicen, los puntos de incapacidad, cada Sí. punto de incapacidad tiene un valor. Tiene valor, exactamente. Ahora, si tuviste un accidente, por ejemplo, no sé, venías en bicicleta
te caíste y no sé, tuviste una Sí. fractura que digamos, te terminaste de recuperarte y la tenés igual la Sí. pierna. ¿Qué pasa ahí? La RT, Lo que te va a cubrir son los días, los medicamentos y todo eso, pero si no queda incapacidad, no hay un una indemnización, resarcimiento. digamos, por eso. Exactamente, Ok, exactamente. perfecto. A ver, dame otra. Graciela, ¿qué es una pensión por qué dice? Por concubinato y cómo se prueba el concubinato. Bueno, ahí tenemos algo que también se puede hacer, que son las personas que no están casadas, que tienen derecho a pensión. ¿Cuándo se da? Cuando fallece una persona, justamente la pareja, que tiene que estar o jubilado o como un trabajador en actividad. Volvemos a lo mismo. Si no tiene aportes, no va a poder hacer la pensión. Por eso lo importante de tener todos los meses el aporte en blanco, porque te cubre un montón de cosas. Y en este caso, para hacer la pensión, si es un trabajador en actividad, tiene que tener los aportes. El concubinato, ¿cómo lo van a probar? Con todo lo que sean servicios, luz, agua, teléfono. ¿Hoy Tiene las que, redes juegan en ese concubinato? em, ¿Como prueba no? más o menos, ¿Tenés no, fotos de porque viaje juntos? no, cumpleaños si te juntos? siguen en Instagram, no, No sirve eso. nada, Ah, no. bueno, Vos está sabés bien. que antes pedíamos fotos, íbamos al ANSES con las fotos, pero en un momento dijeron, no, fotos no, se ve No va. que no quieren. No Quieren camina. probar justamente que esté en el Aparte hoy con la inteligencia domicilio. artificial hoy viste, Haces todo, haces abrazado con vacaciones, tu peor abrazos enemigo. jóvenes, Claro, lo estamos que hace 30 años quieras. juntos, todo verso. Exactamente. Así que tenés que ir con el servicio, con el domicilio en común, los dos, en el DNI, los servicios, las cosas que tengan, por ahí sí un plazo fijo, una obra social que tengan en común, el concubinato si lo certificaron y todo eso sirve, pero no pruebas que no sean con el domicilio certificado en algún lugar. Está muy bien. A ver, Tomás, ¿cómo se calcula cuánto me va a quedar de jubilación si tengo aportes mixtos, blancos y monotributo? Bueno, ahí también siempre está bueno hacer la consulta porque en el estudio lo que hacemos es evaluar toda la situación y hacemos dos cargas. Por un lado con el monotributo, otro lado sin el monotributo. Muchas veces se puede dejar afuera o calcular y no molesta, pero en algunos ciertos periodos sí está bueno eliminar ese monotributo que por ahí baja o termina bajando lo que es el monto en relación de dependencia y te queda una jubilación más baja. Por eso está bueno ahí invertir y decir, vas a hacerlo con un abogado porque haces todo el cálculo y la jubilación es para toda la vida, así que está bueno hacerla bien porque después no se puede modificar. Hacemos una más y repito el teléfono que es 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11. Ahí directamente la doc te atiende. Cualquier consulta que tengas te la responde. Y José pregunta, si ya estoy pagando una moratoria vieja, ¿cambia algo con las nuevas discusiones en el Congreso? ¿Tengo que hacer algún trámite extra? Bueno, buena pregunta, José. Ya se ataja. Dice, escuché algo, tendré que cambiar, Dios mío, este país. Lo que hayas hecho estará bien. Si tenés unas moratorias viejas, la 24476 está bien. Si tenés la moratoria vieja, que es la misma que volvieron a votar, también está bien porque ya estás adherido al sistema y si cumplís años y estaría vigente en lo nuevo, lo que te favorecería es que te lo podrían descontar de tu jubilación, si no lo vas a tener que pagar antes de que empezar la jubilación con la moratoria anterior que hiciste. Así que te invito a que esperes agosto para ver qué pasa, Bueno, si muy está o no bien. vigente la Muy bien, nueva doc. moratoria. Como siempre, tu Instagram. Natalia Ponce de León, 1. Bueno, fenomenal. ¿Qué vas a hacer el resto del domingo? ¿Se puede saber? Mira, después de la noche voy a estar en los medios, como siempre, en los medios, trabajando, como muy bien. siempre. Bueno, y esto que se llama Dosis Semanal, intentamos como cada domingo darte información, entretenerte como siempre también y que pasen todas las voces, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Domingo 16:30 por esta pantalla, Canal 9, los espero como siempre. Chau.